Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este seminario web sobre diálogo social y relaciones laborales en América Latina y el Caribe 2025, que organiza el Departamento de Diálogo Social Osvaldo Mantero del Instituto de Investigaciones Jurídicas, conjunto a la Organización Internacional del Trabajo. El día de hoy nos acompañarán el profesor César Carballo, doctor en Derecho y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, y nuestro expositor, el profesor Pablo Arellano, también doctor en Derecho y especialista de la Iniciativa Regional para el Diálogo Social y las Relaciones Laborales en América Latina de la OIT. Sin más que agregar, nada más dejarles dicho que todas las preguntas que tengan pueden irlas escribiendo por el chat y al final de la exposición tendremos un espacio para conversar. Sin más, los dejo con el profesor César Carballo. Gracias, Anselmo. Bienvenidas todos y todas a este evento. Eh, es una gran satisfacción haber podido organizar para el día de hoy la presencia del profesor Pablo Arellano, eh, quien, como ya han escuchado, es funcionario muy destacado de la Organización Internacional del Trabajo y profesor universitario, un amigo personal, pero también un amigo de esta casa, un amigo institucional. Por suerte, ha sido el propulsor y acompañante de la Red Latinoamericana de Escuelas de Diálogo Social, la Red Latinoamericana de Escuelas de Diálogo Social, donde hace parte también nuestro departamento de diálogo social, y también un compañero de ruta de la Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo, Resolución de Conflictos, que opera en la Universidad de Panamá y coordina y dirige nuestro común amigo, el profesor Vasco Torres, de tal manera que es una alegría y un privilegio tenerlo aquí, y quería participar para darle la bienvenida, para darle nuestro más sincero agradecimiento en mi condición de decano, pero más que eso, de coordinador del Departamento de Diálogo Social, que él conoció desde su formación y que ha venido orientando. En el día de hoy vamos a escuchar al profesor Arellano conversar sobre el diálogo social a partir de un informe muy reciente de la Organización Internacional del Trabajo, que se convierte en un instrumento básico para todos aquellos que nos interesa esta materia. Y ahí vamos a tener la oportunidad de ver al diálogo social en movimiento, como una dinámica, como una metodología que persigue democratizar el mundo del trabajo. En el informe y en las palabras, en la presentación del profesor Arellano, vamos a poder pasearnos por su institucionalidad, su funcionalidad, la interacción con los órganos de control de la OIT, y lo que yo quiero destacar, vamos a poder apreciar, aprender algunas deficiencias, déficits, desafíos para convertir o transitar hacia un diálogo social que sea inclusivo, que sea eficiente y que sea sostenible. De tal manera, querido Pablo, te escuchamos con absoluta atención y te reitero nuestro más sincero y cálido agradecimiento. Bueno, muchas gracias Anselmo y muchas gracias César por esas palabras. Como tú bien dices, nos une una gran amistad institucional con la universidad, pero también personal, y agradecer todo el apoyo que siempre nos has brindado a las actividades que hemos hecho desde OIT, pero también muchas otras aventuras personales que nos hemos mandado por ahí. Y agradecer el espacio para poder difundir este informe. Cuando lo conversamos, claro, dijiste de inmediato porque es algo que llama mucho la atención, es un espacio, es algo que hay que promover y hacer que germine en muchos lugares más en América Latina. Yo voy a compartirles pantallas, tengo preparada una presentación que intentaré seguir el orden. Y como bien decía César, profesor Caballo, la idea es presentarles este informe que fue publicado recientemente, Diálogo Social y Relaciones Laborales 2025, América Latina y el Caribe, en el que se intenta dar cuenta de el estado actual, el estado del arte del diálogo social en América Latina. Y obviamente vamos a encontrar que hay ciertas premisas que nos hacen hacer este estudio y por qué se hace este estudio. A ver, lo primero es, obviamente, no existía hasta este momento un estudio que pudiésemos decir, esta es una foto de la situación del diálogo social a un
tiempo acotado determinados. Entonces necesitábamos tener esta foto para poder decir si efectivamente existen problemas con el diálogo social en América Latina o no. La idea era resaltar también algunas prácticas que se identifican como buenas prácticas de diálogo social o de resolución de conflictos, y también identificar ciertas condiciones o ciertas características, ciertos requisitos que pueden ser necesarios por lo que hemos denominado, y que es lo que intentamos ver a través de todo el informe, que exista un diálogo social institucionalizado sostenible. No basta con hablar solamente de diálogo social, lo ideal sería que este sea que se haga dentro de algún tipo de institución, pero a veces tampoco basta que exista la institución, es necesario que esto sea sostenible, que tenga todas las condiciones necesarias para que sea efectivo y se mantenga en el tiempo. Si no se mantiene en el tiempo y no tiene los recursos necesarios, por muy buena institución que sea, no va a funcionar. Entonces tiene que tener todas estas características. Es un concepto que hemos intentado plasmar en este informe, el diálogo social institucionalizado sostenible. Y 2 minutos para explicarle por qué sale esta necesidad de este informe, y es parte del origen del el área donde estoy trabajando yo en OIT, en la oficina regional, que es la Iniciativa Regional para el Fortalecimiento del Diálogo Social y las Relaciones Laborales en América Latina y el Caribe. Eh, n- Esto es información pública, no voy a decir nada nuevo, decir que en América Latina es una, diría, la segunda región después de Europa más importante para la OIT, es donde hay más ratificaciones, más evolución de las legislaciones, pero a la vez es la región que dentro del Comité de Libertad Sindical históricamente tiene más casos. Y los casos siguen aumentando, hay países que se disparan en ciertos momentos de la historia, hay países que últimamente han tenido muchos casos también de artículo 24 de reclamaciones, y esto hace que los gobiernos de América Latina, reunidos en una agrupación que se llama GRULA, Grupo de Países de América Latina y el Caribe, le piden al director general que haga un esfuerzo adicional para fortalecer el diálogo social en América Latina. Y es a través de eso que se crea esta iniciativa regional, y dentro de las tareas que se le encomienda a la iniciativa es partir por este tipo de actividades, que es hacer este estudio, este levantamiento de información, y que se espera que se replique cada 2 años un informe similar para poder tener la información necesaria para que los actores, los gobiernos puedan adoptar medidas de corrección y puedan ver cómo se va armando el diálogo social y fortaleciendo. Entonces, para las actividades de la iniciativa es vital esta publicación y a la vez difundirla para que todos los actores sociales en todos los países de la región puedan conocer los insumos que se están aquí. ¿Cómo está estructurada esta publicación? Está estructurada en 5 capítulos, y que pasa desde tomar una foto inicial, ver algunas problemáticas relacionadas con normas, a pasar después a los ejemplos que hemos visto, y en un último capítulo tenemos como cuáles son las vías a seguir. Lo primero, diálogo social y tripartismo en América Latina, y aquí no vamos a ahondar tanto, como decía, existe una larguísima tradición histórica de diálogos en América Latina, está muy vinculado al derecho del trabajo, está muy vinculado al nacimiento de la OIT. Se cita ahí, y lo digo porque recientemente se celebró la 20ª reunión regional americana en Punta Cana, pero la idea de celebrar reuniones regionales parte en América Latina con una reunión que se realizó el año 36 en Chile. Fue la propia región latinoamericana que pidió a la OIT celebrar este tipo de reuniones y ir discutiendo ciertos temas. Y aquí, para que entiendan la importancia de este tipo de instancias, fueron los países de la región que, dentro de las temáticas que se tratan en el año 35-36, es que logran después, el año 50, la adopción del primer instrumento que protege a pueblos indígenas, que es adoptado por OIT. Es la región que ha promovido esos temas. También se discutieron temas de seguros sociales y otros temas más, pero para que vean la importancia de esta tradición de diálogo que hay en la región. No vamos a desconocer que hay muchas dificultades, y son todas conocidas. Existe vulneraciones de los derechos y libertades fundamentales, existe una
altísima tasa de informalidad. Bueno, si lo vemos por medio de la región, siempre ronda el 50%, pero hay otros países que tienen un 80%. Y eso es súper complejo al momento de poder hablar de diálogo y poder decir que están todos los trabajadores representados en instancias de diálogo. Existe transversalmente una desconfianza en las instituciones públicas, que podríamos incluir aquí, por ejemplo, los poderes judiciales, se desconfía mucho de ellos, y existe en general, una baja tasa de sindicalización, y yo lo diría aquí con un matiz, en el sector privado, porque en el sector público la tasa de sindicalización es un poco más alta. Y bueno, y esto conlleva además que si la tasa de afiliación sindical es baja, las negociaciones colectivas y el campo de negociaciones colectivas también es bajo. Está todo relacionado. Una cosa importante a resaltar es, como se tiende a decir hoy día dentro de lo que es el mundo de Naciones Unidas, es que uno intenta llegar a los que son los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos 2030. Y también ahí está el objetivo 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico. Pero más allá de esto, vemos que hacia el alcance de estos objetivos hay poca participación de los interlocutores sociales. No hay la participación necesaria y lo que influye en afectar los desarrollos democráticos. Voy a volver sobre este punto al final. ¿Qué es lo que encontramos como diálogo social dentro de esta primera etapa de constatación de que es lo que hay? De los países miembros de la OIT en la región, América Latina y Caribe, 83% de los países miembros tienen al menos una instancia de diálogo social. ¿Y qué es lo que hemos levantado como información? Que existen 5 tipos de instituciones de diálogo social. Los grandes consejos de trabajo, consejos nacionales, tripartito de trabajo, consejos de salarios, por otro lado, que a veces pueden ser por ramas, sectores, consejos económicos y sociales. Están más presentes en el Caribe, aunque también están presentes por el lado de derecho continental. Consejos de seguridad y salud ocupacional, que son desarrollos más recientes, pero también están creciendo, y las comisiones de prevención y resolución de conflictos. Ahora, voy a detenerme después en alguno de estos más adelante, pero un punto interesante es que si bien tenemos una larga tradición de diálogo, las instituciones en realidad son de más reciente aparición. Y muchas de las instituciones en general coinciden con el retorno a la democracia en los países. Y eso quiere decir que muchas de estas instituciones fueron creadas poco antes o alrededor del año 2000, por ahí. Y si puedo ser un poco más preciso, en los consejos de seguridad y salud en el trabajo, muchos de ellos coinciden con COVID o justo antes de COVID. Entonces, actualmente existe un movimiento de creación de muchas de estas instituciones, lo que es bastante interesante analizar. Hasta aquí solamente me interesaba decir qué es lo que hay. ¿Qué es lo que nos interesa mostrar también? ¿Cuál es el impacto que tiene el diálogo social y el sistema de supervisión? Como les decía, la región presenta una cantidad de dificultades importantes para el cumplimiento de las normas del trabajo. La región que tiene más casos es América Latina. Y de América Latina hay unos países son los países que tienen más casos del mundo casi, por decirlo así. Pero hay cosas importantes a rescatar de aquí para que vayamos entendiendo dónde se concentra esto. Si vemos los convenios que son frecuentemente objeto de reclamaciones, o sea, procedimiento del artículo 24, claramente tenemos convenios fundamentales. 87, 98, 151, 111, 155, 187, y obviamente hay un tema concentrado entre negociación colectiva, libertad sindical, sector público, sector privado. Eso está ahí la concentración. Pero cabe además eh, mencionar el convenio 102 con la norma mínima de seguridad social y el convenio 169 sobre pueblos indígenas. Entonces, si se dan cuenta, está concentrado en cosas que son relacionadas con relaciones laborales, sector público-privado, pero tenemos también otras de otro tipo, como son las de pueblo indígena y seguridad social, que al parecer llaman fuertemente la atención a la región. En el gráfico que tenemos al lado derecho nos muestra otra cosa importante de ver, que son los principales
alegatos que se pueden estudiar a partir de los casos del Comité de Libertad Sindical, que también los vimos en un periodo de unos 10 años. Y si se dan cuenta, la gran mayoría de los casos tiene que ver con actos de acoso, de violencia sindical o de injerencia de autoridades. Es ahí donde se concentra todo. Pero además, que les quiero compartir en este sentido es que los casos, eh, hemos intentado buscar también cuál es el origen de los casos, si es sector privado o sector público. A veces los casos que llegan a la Justicia sindical tienen ambas características, puede provenir de sindicatos que tengan esa doble militancia o que sean dos sindicatos y presenten algo contra el Estado. Pero lo que hemos constatado es que en los últimos 10 años el 60% de los casos son del sector público y el 16% de los casos son mixtos. O sea, un 76% de los casos del Comité de Libertad Sindical tienen origen en el sector público, lo que llama fuertemente la atención. Pero como les dije hace un rato, existe una tasa de afiliación sindical más alta en el sector público. Por lo tanto, lo que esto indica es que en el sector público, mientras más trabajadores estén sindicalizados, logran acceder a mecanismos de reclamos más frecuentemente. Y en el sector privado, donde hay menos trabajadores sindicalizados, no logran hacer valer sus derechos utilizando los mecanismos del sistema de supervisión, tales como el Comité de Libertad Sindical. Encontramos que allí hay una conexión entre la tasa de sindicalización y los casos que se pueden presentar dentro del sistema. ¿Qué es lo que se ha analizado también ligado al sistema de supervisión? Son estas instancias nacionales tripartitas de prevención y resolución de conflictos laborales. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Y se los presenté en el cuadro de los 5 tipos de instituciones. Como vengo explicando, ha habido un aumento explosivo, eh, pero también es histórico, del número de quejas presentados a distintos órganos de control de la OIT. Y esto hace que los países se intenten buscar una solución no solamente hacia ir a Ginebra, por decirlo gráficamente, sino que puedan encontrar también una forma de prevenir y resolver los conflictos a nivel nacional. Estamos hablando de conflictos que tengan relación con la aplicación de normas internacionales del trabajo. Y estas instancias lo que buscan es generar una confianza a nivel local para que los mandantes puedan sentarse a una mesa y resolver estos conflictos. Actualmente, al día de hoy, hay 6 países que tienen estas instancias: Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. En el estudio pueden ver país por país ciertas características y cómo se han estructurado. Todas tienen cosas muy distintas. Pero lo que me gustaría aquí compartirles es que tienen muchos retos comunes. Algunas de ellas han pasado por periodos muy altos de inactividad. Entonces lo que llega es que los casos se acumulen y esa inactividad pasa ya sea por falta de confianza o por falta de voluntad política. Lo que también hay un tema de la sostenibilidad financiera, que tengan recursos humanos independientes, que puedan trabajar. A veces no hay un mediador, otras veces sí hay, pero también pasa porque tengan mandatos claros, marcos normativos precisos. A veces no se ha llegado al acuerdo de crear los procedimientos y que estos procedimientos también sean eficaces. Entonces, estos factores que están entre diapositivas son factores que los vemos como factores que se deben trabajar por estas instancias para poder ir hacia, como les explicaba, este diálogo social institucionalizado, sostenible en el tiempo y que permita poder trabajar esta resolución, esta prevención y resolución de conflictos derivados de normas internacionales. Queda mucho por hacer ahí. Es algo único que existe en el mundo. No hay otros países que tengan estos, no hay otras regiones que tengan estos mecanismos y por eso lo hemos querido destacar. Vamos a los casos un poco más positivos de ejemplos, y aquí lo hemos querido plantear en ejemplos de diálogo social en niveles y contextos. Y hemos hablado de distintos niveles, son niveles regionales y niveles nacionales, y después vamos a hablar de distintos contextos temáticos. El lado izquierdo, a nivel regional, voy a dividir en dos. Hay uno que es voy a ocupar una expresión del profesor Carballo, muy hoitiano, que es
ciertas iniciativas que tienen estructuras tripartitas de discusión. Por ejemplo, está FORLAC, la Estrategia Regional de Formalización, la Iniciativa Regional sobre Trabajo Infantil, la Estrategia Regional sobre Migraciones, hay un espacio colaborativo de seguridad sobre el trabajo, hay otro sobre formación profesional. Todo esto tienen espacios tripartitos de discusión de estos temas, lo que es bastante importante que exista a nivel regional. Los nombro como ejemplo para si alguien quiere ver qué es lo que se ha hecho en esos temas específicos. Lo que nos llama la atención también aquí a nivel regional es que existe una instancia, por decirlo así, de diálogo social a nivel de la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué es lo que sucede? Le voy a dar el ejemplo muy concreto. Lo que sucede es que la Organización de Estados Americanos, existe una reunión, la reunión de ministros del trabajo de la OEA, que se reúne cada cierto tiempo, adoptan un plan de trabajo, se revisa ese plan de trabajo, etcétera. Pero cuando se reúnen los ministros, hay una reunión paralela que es de todos los empleadores y de todos los trabajadores de la región dentro del marco OEA. Y se juntan dentro de dos marcos, que es COSATE y SEATAL. Y se juntan por separado y juntos. Y juntos, en la última que fue en Bogotá el año pasado, sacaron una declaración. Imagínense, todos los empleadores y todos los trabajadores de la región sacan una declaración. Es un mensaje bastante potente porque es en la sala de al lado, por decirlo así, se están reuniendo todos los ministros del trabajo y se le dice, aquí está la declaración de COSATE y SEATAL, la declaración conjunta. Es un momento interesante de diálogo a ese nivel. Bueno, las explicaciones y extractos de esas declaraciones las pueden encontrar en el informe. Ahora, sobre diálogo social a nivel nacional, aquí voy a partir por los casos que son menos conflictivos para llegar a lo más especial que yo encuentro de lo que hemos levantado. Primero tenemos desde abajo hacia arriba Perú, con una negociación sectorial en el sector de la construcción. ¿Por qué lo hemos sacado? Porque es extraño que en un país que tiene 80% de informalidad negocien colectivamente el sector de la construcción, donde también es un sector paradigmático en cualquier país para la informalidad, pero que llevan más o menos 20, 25 años negociando y logran ir haciendo aumentos de salarios mínimos con esas negociaciones. Son aumentos muy pequeños, pero es una instancia interesante de cómo, no obstante todas estas dificultades que hemos visto, sí se puede hacer algo en un contexto muy complejo. Curazao nos presenta algo muy particular porque tiene una cultura y cultura jurídica también muy enraizada en sus orígenes holandeses, pero tiene un consejo económico y social bastante potente, que funciona muy bien y que han logrado a través de sus informes hacer ver a los que efectivamente están en su momento planteando políticas públicas que esas deben ser ajustadas y deben ser cambiadas. Entonces, la instancia de diálogo que se entre los técnicos, los consejeros en Curazao es muy importante. En Colombia, lo que quisimos destacar es que si bien no existen muchos países que tengan negociación colectiva del sector público regulada en el continente, hay distintas cosas que hay, no todos tienen la misma manera, pero un ejemplo donde sí está regulado es en Colombia. Y sí tiene un sistema que le funciona relativamente bien. ¿Por qué lo hemos querido destacar? Porque, como les mencionaba, la gran mayoría de los casos en el Comité de Libertad Sindical vienen del sector público. ¿Dónde hay un sistema de negociación colectiva que sí funciona? Colombia. Colombia funcionan los colombianos. No es necesario que vayan, no estoy diciendo que vayan a copiar y pegar que es lo que existe en otro lado, pero vayan a ver cuáles son las cosas interesantes que se desarrollan ahí. En Chile existe una cosa que se llama, que lo clasificaríamos dentro de estos sin categoría como uno de los grandes consejos del trabajo. Allá se denomina Consejo Superior Laboral. Es una instancia que fue creada en la última reforma laboral en el año 2016 y es una instancia creada por ley en que la composición también está establecida por la ley y es esta instancia la que puede discutir todos los temas laborales e incluso avanzar. ¿Y a qué me refiero? Dos materias están relacionadas con convenios, una sobre minería. Ellos decidieron crear una subcomisión y gracias a esa subcomisión después se logró aprobar el convenio 156. Pero también en otro año crearon una subcomisión sobre acoso laboral. Y ahí es donde
actualmente siguen manteniendo esa comisión y donde han hecho todo el trabajo previo a la ratificación del convenio 190, pero también el trabajo preparatorio para la adopción de una ley que en Chile se denomina Ley Carin, y que lleva un año, y entonces hoy día esa misma comisión hoy día hizo una evaluación de la ley. Entonces es un espacio de discusión de cuáles son los nuevos desafíos, pero también de ir evaluando lo que se está haciendo. Muy interesante. En Brasil quisimos destacar una cosa que se denomina la plataforma mediador. Por una razón, a ver, la plataforma es mucho más compleja y tenemos otra publicación que está publicada por si la quieren revisar, pero la plataforma mediador es una cosa que ve todas las relaciones laborales, por decirlo así, colectivas, pero lo que nos interesa destacar es un factor muy específico, que si se quiere avanzar en relaciones laborales, requiere tener confianza. Y la plataforma lo que hace es cuando las partes acuerdan un instrumento colectivo, tienen que enviarlo a la plataforma y ahí se registran todos los instrumentos colectivos y hay un acceso público al contenido de los instrumentos colectivos. Eso encontramos que es vital, que haya un acceso a la información. Eso aumenta la capacidad de los mandantes, permite conocer qué es lo que está haciendo en otras regiones, permite saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Y por último, el ejemplo de Barbados, que nos parece muy interesante. Ellos, casi más o menos de la época de su independencia, en materia de tripartismo, tienen lo que le denominan ellos un partenariado social. Y lo podríamos denominar que es la instancia, pero no es una instancia propiamente tal de discusión como dijéramos un consejo, no es como Chile que está por ley, o Curazao que también tiene estructura jurídica, no. Ellos dicen, nosotros nos juntamos dentro de esto del partenariado, no tenemos un marco jurídico que nos regule, pero nosotros sabemos que cuando nos convocamos, cuando se convoca, es aquí donde se van a discutir las materias y los acuerdos que aquí se adopten son los acuerdos. Entonces esto demuestra que a veces eh, ciertas rigideces no son necesarias. Lo que es necesario más que nada es el acuerdo de las partes, la voluntad de ellas para poder desarrollar el diálogo social y este sea efectivo. Y el mejor ejemplo que vamos a encontrar en la región es Barbados. ¿Qué otras temáticas? Y aquí también le voy a pasar rápidamente para no extenderme mucho en el tiempo. Contextos, crisis, o sea, claramente COVID y diálogo social jugaron de la mano. Si no fuese por una cantidad de mesas tripartitas de diálogo social en la región, poco se hubiese avanzado en algunos países. Género y diálogo social es algo muy importante. La participación femenina en las instancias sindicales o instancias tripartitas es bastante baja. Cláusulas de género también que se fijen en los contratos colectivos, poco. Seguridad y salud en el trabajo, como lo dije, hay un aumento que se constata poco antes de COVID y hay un entendimiento de que es muy enriquecedor el diálogo social en materia de seguridad y salud en el trabajo porque si no se escucha a los beneficiarios, difícilmente se puede avanzar. También el desarrollo de habilidades y aprendizaje a lo largo de la vida, todo lo que es formación profesional va de la mano también escuchando las necesidades de las partes, de quienes quieren enseñar y quienes quieren ser enseñados, y por identificar las competencias necesarias en los puestos hoy en día. El mercado de trabajo está cambiando, los puestos están cambiando y es necesario identificar esas competencias y poder saber transmitirlas. Una cosa importante también es la democracia participativa, la participación en la sociedad, donde aquí las tasas de informalidad, las tasas de sindicalización, la cobertura de negociación colectiva son claves, ya que si no se tienen buenos números, si no tienen cierto equilibrio, obviamente la participación en los espacios de diálogo social es más reducida. Entonces aquí uno ve cómo esta influencia entre los espacios de diálogo social con la democracia. Si no existen estos espacios, si no son sostenibles, obviamente los niveles de democracia bajan. Y bueno, la idea de justicia social es algo que atraviesa todo este informe y que si se puede buscar mecanismos para un nuevo contrato social en torno al trabajo decente, eh, es lo que nos busca, nos motiva, que nos busca hacer de la justicia social y que necesitaremos entender este vínculo entre el empleo, el derecho y crecimiento económico. ¿Qué hacer? ¿Para dónde ir? ¿Qué es lo que hemos intentado después resumir después de toda esta información que hemos recopilado? Claramente que, a ver, si quisiéramos presentar algunos requisitos para este diálogo social institucionalizado, sostenible en América Latina y el Caribe. Lo primero que tenemos que decir, la piedra angular de todo esto, es que el diálogo social
es la base para una gobernanza democrática y desarrollo inclusivo. Sin diálogo social, nada de esto va a suceder. Hay que sentarse en la mesa. ¿Qué es lo que hemos identificado? Hemos identificado obviamente algunos retos. Existen retos estructurales eh, que todo el mundo lo sabe y que es necesario enfrentarlos. Existen retos políticos y que son necesarios para ver cómo hacerle frente a este diálogo social. Planteamos que el diálogo social no debe ser solo considerado como una estrategia, sino también como una vía para mejorar el diálogo con los gobiernos. Es como aquí muchos filosofan entre el diálogo social como un mecanismo y como un fin en sí mismo. Por ahí va la idea. Pero también considerar el diálogo social más que la estrategia, el fin en sí mismo, como derechamente una herramienta de prevención, como una plataforma de acción para todo el resto. O sea, el diálogo social no solamente el diálogo por el diálogo, es algo muchísimo más complejo. ¿Qué condiciones se necesitan? Uy, aquí donde empiezan los problemas con los retos estructurales, porque esto se replica en muchos lugares, pero condiciones son, básicamente son muy necesarias. A ver, organizaciones representativas, buena fe de todos los involucrados, que existan mandatos sólidos, que exista compromiso político. Si no existe el compromiso de que se van a sentar a decidir algo, no va a funcionar. Que exista una participación inclusiva, o sea, que se incluya a todos los que debiesen estar incluidos y que sea representativo. Y que se tenga una infraestructura institucional necesaria y apropiada a cada realidad. Y por supuesto aquí no me estoy refiriendo que la realidad de Barbados no requiere un marco jurídico, pero la realidad chilena, por ejemplo, sí lo quiso. Entonces ahí tenemos que ver qué es la infraestructura que se necesita para cada país. Y por último, algo que nos hemos dado cuenta que es extremadamente necesario es que se debe seguir con la cooperación regional, compartir experiencia, compartir prácticas, es clave para ir viendo y entendiendo que a veces las dinámicas son parecidas, las soluciones no necesariamente, pero es bueno conversarlas y ir viendo cómo tener estas aproximaciones, estas lógicas y ir resolviendo a lo mejor en conjunto todo. Entonces, lo que pretendemos es después seguir estrechando lazos, creando redes, como está la red de escuelas de diálogo social y otras redes más, pero creemos muy importante en ir conectando y por eso que agradezco nuevamente al profesor Carballo de permitirnos mostrar este informe, porque es muy importante darlo a conocer dentro de esta idea de ir creando redes. El informe se encuentra disponible en la página web de la iniciativa, lo pueden bajar tranquilamente, en YouTube también hay unos videos que pueden buscar y por mi lado les agradezco muchísimo su tiempo y quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, profesor Arellano, por la exposición sobre el informe. Mientras quienes nos escuchan pueden ir formulando sus preguntas, yo me limitaría nada más a hacer algunas en relación con la experiencia o más que con la experiencia, el rol que destacaste en algún momento sobre la confianza, que es la base del sistema de relaciones laborales y, por supuesto, para que las instancias de diálogo social logren sus objetivos. Y aquí, como un poco a modo de cuña, ¿qué está haciendo la iniciativa regional para promover esa construcción de confianza que además es tan complejo y atendiendo a los distintos contextos puede implicar distintas actividades? ¿Qué está haciendo la iniciativa y qué recomiendan que se haga a nivel nacional y subnacional para promover la confianza? A ver, la iniciativa tiene como varios pilares de trabajo que van en función de esto y podría decir que tenemos tres pilares de los cinco que están muy ligados. Uno es trabajar con instituciones propiamente tal de diálogo social, otro es con instituciones de resolución de conflicto y otro que es formación. Voy a partir por esto último porque es bastante obvio, formación, pero formación por formación no. La idea es tener una formación en temas clave, puede ser diálogo propiamente tal puro, duro, pero la idea es también tener formación en libertad sindical. Hicimos hace un tiempo atrás hicimos en Guatemala y en Chile talleres sobre técnicas de negociación colectiva, cómo sentarse a la mesa a negociar colectivamente, cómo y aquí va y parte de esto, uno ve habilidades de negociación y habilidades emocionales donde literalmente uno les explica la postura del cuerpo, cómo transmite información al otro sobre qué quiere hacer. Entonces, ¿y por qué te lo menciono esto? Porque si esta es una formación, que es algo muy básico,
implica entregar herramientas que muchas veces ni empleadores ni trabajadores tienen. Ellos negocian porque práctica y son grandes negociadores porque la experiencia se los da, pero a veces hay técnicas que se pueden ir mejorando. Pero como dije en un principio, no me gusta la idea de formación por formación porque se torna como en una especie de paternalismo que va a la OIT a predicar y a dar sus técnicas. Lo que nos gusta como aproximación es pasar después de esto a una siguiente etapa y que podamos tener un proceso de formación de formadores y que se pueda traspasar el conocimiento y que los propios países, las propias organizaciones sindicales y de empleadores puedan transferirse entre ellos los conocimientos. En los otros pilares que te nombré, de instituciones de resolución de conflicto y de diálogo social, lo que queremos y hemos hecho es aplicar herramientas de autodiagnóstico que pasan por una cosa que es hacer a ver, voy a tratar de resumirlo, que no es eso, pero tener una especie de focus group, grupo muy pequeño, representativo de la organización, a trabajar y a identificar ventanas de oportunidades. Y sobre esa base establecer planes de acción. En el fondo es un trabajo muy de equipo, muy de creación de equipos y decirle, avancemos sobre lo que ustedes pueden identificar, obviamente con una metodología hoitiana cómo son sus debilidades, sus oportunidades, pero siempre en el sentido de algo positivo, donde hay más espacio para avanzar. ¿Y por qué lo nombro? Porque justo va de la mano con la palabra que tú estás buscando en esto, es confianza. Ahí es donde tú puedes ir generando confianza institucionalmente para que ellos funcionen como institución, pero también para que los usuarios de la institución puedan avanzar. No ha sido fácil, pero estamos tratando de avanzar por lo menos en estas líneas de la generación de confianza. También hay una línea particular de presentarnos a todo el mundo y que la gente vea los servicios, los productos que tiene la iniciativa. Yo creo que vamos bien. Seguro que sí, seguro que sí. Estos espacios además creo que son muy útiles para construir eso. Dicho lo cual, ahora le daría yo la palabra al profesor Carballo, que tiene un comentario que quisiera hacer en relación con la exposición. Decano, tiene la palabra. Gracias, Anselmo. Bueno, felicitar a Pablo, además la capacidad de síntesis, porque hay muchísimos elementos complejos del informe. Decirle que dos personas han escrito preguntando si la presentación va a estar disponible. Sé que el informe sí, de hecho ya se les ha facilitado la conexión, pero bueno, preguntan sobre eso. Y para cerrar, Pablo, solo preguntarte, sé que el informe por razones obvias y naturales, está centrado en modelos tripartitos, pero te quería preguntar tu impresión desde la OIT de los intentos o los modelos bipartitos, donde intenta haber un diálogo social directamente entre empleadores y trabajadores, si tienes alguna impresión al respecto, si tienes alguna metodología comparada que pudiera ser útil. Y finalmente algún comentario sobre esta metodología que sé que está excluida del informe, pero que puede ser muy relevante en tiempos donde quizás los gobiernos no estén interesados en impulsar el diálogo y podría servir para construir confianza entre los actores sociales. A ver, gran pregunta, señor decano. Voy a partir por lo práctico. Sí, no tengo ningún problema, les puedo hacer llegar la presentación para que no estime necesario. Está el informe completo, esto es solamente un esquema muy básico del texto del informe, pero se los mando después, ningún problema. A ver, excluido del informe los mecanismos bipartitos, no tanto, porque el caso que hablé de Perú es bipartito, privado, sindicato. Colombia es bipartito, porque el sector público, son los sindicatos del sector público con el Estado, con su empleador. Entonces, sí, pero sí reconozco que nos quisimos enfocar en un diálogo institucionalizado. Ahora, esas instituciones no necesariamente son tripartitas, como tú bien dices, en el mundo. Existen casos, incluso casos acá en la región, en América Central, en la Maquila, de instituciones bipartitas. Hay algunas que estas que funcionan bastante bien, pero a ver, ¿cuál es el gran fuerte para que eso funcione? Que tú tengas que tener de nuevamente la confianza de los actores que se sientan en la mesa
y que tengan claros que son ellos la voz que manda, digamos. Si empleadores y trabajadores dicen, quiero esto, el gobierno después firma. Eso se ha dado en la región, no estoy seguro si es Honduras o El Salvador, con la maquila, donde existe una institución bipartita en que ellos discuten y después el gobierno va como, ok, bueno, ustedes creen eso, sí, ya se puede hacer. Pero más allá de ese ejemplo institucional que puedo decir que está ahí, que es lo que tú estás buscando comparado y que sí es difícil encontrar en la región, yo creo que lo que uno debe es decir, si los actores dejan, y lo repito, y a pesar, lo voy a decir a título personal para que no lo entiendan que es algo haitiano, pero si cuando los actores bipartitamente, empleadores y trabajadores, cuando se sientan en la mesa, dejaran de pensar que son enemigos, todo cambia. Ahí está la clave. Yo he estado en actividades con empleadores, con trabajadores, así con los dos juntos, y le he dicho lo mismo y todo, me dice, sí, es verdad. Bueno, pero háganlo, o sea, sáquense eso de encima. Obviamente, la negociación colectiva es una negociación muchas veces que al final redunda en temas económicos. Ahí está la clave de todo. El derecho al trabajo casi siempre es económico, los beneficios, sueldos, etcétera. Y todo el mundo quiere, seamos claros, todo el mundo quiere que la empresa funcione, crezca, se mantenga. Por lo tanto, si todos tenemos estos mismos intereses comunes, bueno, saquémonos ese sombrero, sentémonos claramente en la mesa a discutir cómo avanzar conjuntamente. Eso falta. Entonces, si tú quieres que los empleadores y los trabajadores se sienten y tengan mecanismos bipartitos, como el ejemplo que te di de la maquila, bueno, es que ahí ya, ok, todas esas peleas a un lado, nos sentamos aquí porque tenemos un interés común. ¿Puede funcionar? Sí, si partimos de esta base en que efectivamente queremos hacer esto y queremos hacerlo conjuntamente y que sabemos que estamos en lados distintos de la mesa, sí, puede avanzar. En la región, no lo sé. Hay que ir, la región es muy diversa, algo que también se dice varias veces en el informe, la región es muy diversa. Es difícil encasillar además los modelos de relaciones laborales de la región en uno o dos modelos, porque todos son bastante diversos. Eh, yo creo que hay que hacer este trabajo de ir generando confianza y ir aumentando este conocimiento en los mecanismos y por ahí se puede ir avanzando. Sobre las metodologías, yo creo que la OIT insiste a veces bien, a veces mal, en tratar, por ejemplo, lo que es la cooperación en el lugar de trabajo, que es una forma de entender esto exclusivamente en el lugar de trabajo, que es, digamos, una forma de entender relaciones laborales un poco anglosajona. No sé si funciona tanto. Yo creo que acá funciona más cosas más básicas, técnicas de negociación colectiva, libertad sindical, negociación colectiva, como más la cultura un poco más europea que hay acá, menos de origen anglófono, sí, por poner una manera. Pero hoy día el mundo es bastante, voy a devolverte la vergüenza, es bastante amplio y diverso en los regímenes jurídicos, relaciones laborales, y se discute mucho lo que es la debida diligencia. Y está entrando mucho ese concepto de debida diligencia en la cultura de mecanismos como las legislaciones que hay en América Latina. Entonces, yo creo que no nos podemos cerrar a ninguna forma de regulación, pero si se hace algo, si se ve algún mecanismo, tiene que ser algo que las partes lo quieran y lo sientan propio, porque si no lo sienten propio, no hay confianza y no va a ser utilizado. Gracias, Pablo. Perfecto, muchas gracias de vuelta a Pablo Arellano por su exposición, por estos comentarios aclaratorios. Decirles a quienes nos están viendo que la grabación de esta charla va a estar disponible también en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Y en esa oportunidad se compartirá la presentación y nuevamente el informe que es importante y bastante valioso que vayan a consultar en caso de que les haya interesado este tema. Agradecer al profesor Arellano, al decano Carballo por su presencia y
pues seguiremos adelante en próximas oportunidades. Esperamos que el Departamento de Diálogo Social pueda seguir colaborando con la iniciativa regional y seguir encontrándonos en propósito de este y muchos otros temas que son relevantes. Muchísimas gracias a todas y todos.